Me es un poco difícil la grabación de hoy porque voy a tener que resumir, tengo que galopar a lo largo del texto, porque si hoy vamos a ver el final de Absalón, el hijo rebelde que tanto va a hacer sufrir al rey David, hoy tenemos que terminar el libro entero, es decir, tenemos que galopar hasta terminar el capítulo 24, porque mañana tocaría ese capítulo 24 con el relato del censo de rey David, un pecado cometido por él, pero como mañana es el día de la presentación, pues tengo que explicarlo hoy también, así que a ver qué tal nos sale y si consigo resumir y que no nos salga un vídeo demasiado largo. Vamos a ello. En el capítulo 18, David esta vez sí que está dispuesto a ir a la batalla, no como cuando cometió el pecado contra Dios, acostándose con Urías y provocando el asesinato de Urías. Y las tropas le convencen de que no vaya a la guerra porque él vale más que miles de soldados y que se quede en retaguardia y que solo acuda en caso de necesidad. Sabiendo las tropas que David va a estar dispuesto a salir, con eso a ellos les basta. Y se nos narra aquí la muerte terrible de Absalón. Absalón se nos había dicho que era un hombre guapo y que presumía mucho de su melena. Tenía por lo visto una melena imponente que los volvía locas a todas. Y Absalón, montando en un mulo, pues se le queda una rama, se le enreda en la cabeza por el pelo y la mula sigue y entonces se queda colgado. Un modo de ser atrapado muy humillante y muy ridículo. Se encuentran a Absalón atrapado por el pelo. Es toda una imagen de la vanidad, de cómo la vanidad nos puede atrapar. El caso es que está así, colgando entre el cielo y la tierra, dice el texto, y uno que lo ve va a Joab y le dice: he visto a Absalón colgando en una encina. Entonces Joab, recordemos que es el primo el sobrino de David, por lo tanto es primo de Absalón. Joab, el hijo de su hermana, de la hermana de David, Zeruya, y le dice: ¿y cómo no lo has matado? Bueno, es que David nos ha prohibido tocar a su propio hijo. David mantiene esta nobleza de ánimo, que aunque su hijo se declare enemigo, él lo ama como a hijo, igual que respetó a su enemigo Saúl, con mucha más razón a su enemigo que ahora es su hijo que ahora es su enemigo. Entonces Joab le reprocha no haberlo sentenciado, y él mismo, este Joab es un hombre impetuoso, con 3 venablos los clava en el corazón de Absalón y lo mata. Van corriendo a Ahimás, que es el suegro de Saúl, y un cusita, un etíope, van corriendo pensando que le van a dar a David la buena noticia, y David los ve llegar desde lejos, piensa si le van a traer buenas o malas noticias, y le traen lo que para ellos es una buena noticia. Albricias, majestad, el Señor te ha hecho injusticia de los que se han rebelado contra ti. Lo primero que pregunta David: ¿y mi hijo? ¿Está bien mi hijo? Responde: acaben como él los enemigos de vuestra majestad y cuantos se rebelen contra ti. David no recibe la muerte y la derrota de su hijo, que es el fin de la guerra, como una buena noticia, sino que se echa a llorar, diciendo mientras sube a sus estancias: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en vez de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. Nos recuerda las lágrimas que imaginamos de Dios Padre, que Mel Gibson en la película de la Pasión hace caer desde el cielo cuando muere nuestro Señor Jesucristo, hecho pecado por nuestros pecados. Es las lágrimas de un padre por la muerte de su hijo pecador, de su hijo culpable. Joab es impetuoso y se atreve a su propio tío David a reprocharle duramente sus lágrimas. David se traga las lágrimas, pero va a relevar a Joab de su puesto. Joab a continuación va a dejar de ser su lugarteniente, su mano derecha, a cambio de Amasa, que precisamente había sido un general de Absalón. Joab no lo va a perdonar nunca, y más adelante veremos cómo va a asesinar a traición a Amasa y volverá a recuperar su sitio. Pero David nunca le va a
tener esa confianza a Joab hasta el punto de que cuando en su testamento, lo veremos en el primer libro de los Reyes, a Salomón le dé algunos consejos, una de las cosas que le dirá es que castigue a Joab, como de hecho hará Salomón cuando Joab se ponga de parte de su hermano Adonías y no de él. Bien, ese día, a pesar de que se acaba la guerra y que es una buena noticia, el ejército no entró como en una fiesta, sino que entró a escondidas, como si hubiera perdido el combate. Y hasta ahí el texto de hoy, pero yo ahora voy a galopar por los capítulos 20, 21, 22, 23, 24, porque ya digo que mañana, día de la presentación, no podremos, bueno, podríamos hacerlo, pero no vamos a presentar el libro de Samuel. Y el día 3, mañana es día 2, el día 3 volveremos a tomar la historia, pero ya desde el primer libro de los Reyes. Saltamos de Samuel a Reyes. Una vez que Absalón es derrotado, Israel, saben ustedes que hay una tendencia de dividir el reino del sur, que todavía no es reino del sur, Judá e Israel. Bueno, pues Israel, que se había puesto primero del lado de Saúl y después del lado de Absalón, ya vuelve a la fidelidad de David, pero es una fidelidad efímera. Vamos a ver cómo es una unión, la de Judá e Israel, muy inestable, es una unión solamente en la persona de David, pero no es cordial. El reino del norte y del sur van a tener la parte del sur y la parte del norte van a tener una proverbial enemistad que en tiempos de Jesús vamos a ver el desprecio de Judá por Samaria y por Galilea. Semeí, aquel hombre que veíamos de la tribu de Benjamín, que era partidario y familiar de Saúl, que le había tirado piedras, también se somete a David, diciendo que es de la casa de José. Esto choca porque no es de la casa de José, es de la casa de Benjamín. Pero los benjaminitas, al ser como los de José, hijos de Raquel, no solo de Jacob, se considera medio primos. Entonces a veces los benjaminitas, que es una tribu que ha quedado prácticamente disuelta, a veces se llaman a sí mismos de la casa de José, por esa especial afinidad. Bien, veremos que David también perdonará a Semeí, aunque aconsejará a Salomón que lo castigue, igual que ha pasado con Joab. Y vamos a ver que en cambio ahora Israel, que al principio se vuelca con David, Judá está más fría, es menos filodavídica ahora que Israel. David renueva su amistad con el hijo de Jonatán, el tullido Mefibal, y en el capítulo 19 vamos a ver que comienza con esta disensión que ya apunta entre Israel y Judá. Israel le reprocha a Judá que les quieren arrebatar al rey, presumen de que David es como si fuera más rey de Judá que de Israel. En realidad lo es no solo por pertenecer a la tribu, sino porque Judá ha sido más fiel, pero Israel ahora quiere ser más davídica que Judá, y entonces tiene esta extraña reivindicación mediante la cual dicen: si ustedes son de David, ustedes son solo 2 tribus, Judá y Benjamín, mientras que nosotros somos 10 tribus. David es más nuestro que de ustedes, vienen a decir. Pero bueno, vemos que no, porque inmediatamente en el capítulo 20 hay una nueva rebelión de buena parte del reino de Israel, capitaneados por Seba, a quien llaman el hijo de Belial, y más perverso que Absalón. Bueno, Seba también va a ser destruido, aniquilado, gracias a una mujer, porque cuando Seba está en una ciudad del norte que se llama Abel Bet Maaca, cuando va a destruir Joab Abel, donde está guarnecido Saba, este rebelde contra David, de la casa de Saúl, pues se encuentra una anciana que le dice: no nos destruyas, si quieres te entregamos a Saba, pero a nosotros no nos destruyas. Y así es, le cortan la cabeza y la tiran por la muralla, y de ese modo se acaba esta rebelión. Y hasta aquí el capítulo 20. Y ahora nos quedan 4 capítulos, el 21, 22, 23 y 24, que son como 4 apéndices. No continúa la historia, sino que como son feedback, se llaman en el cine, son como vueltas atrás de historias como que quedan pendientes, recopiladas. Son como 4 apéndices, 4 añadidos después del libro que propiamente termina aquí. El capítulo 21 nos narra, ahora vamos a ver 6 episodios, ¿no? El capítulo 21 nos narra este misterioso y espeluznante reparación de David
con un pecado de Saúl contra los gabaonitas. Resulta que David está sufriendo una sequía, su reino, y entonces Dios le hace ver que es un castigo por un pecado de Saúl. Resulta que Saúl no ha cumplido un pacto, que seguramente le había olvidado, de Josué con los gabaonitas, con la ciudad de Gabaón, que son descendientes de los amorreos. Y entonces los castiga, los intenta exterminar, y entonces años después Dios viene a castigar de un modo misterioso al pueblo de David con una sequía. Así que David va a pedir perdón a los gabaonitas, les ofrece dinero en reparación y dicen que no quieren dinero, que lo que quieren es 7 descendientes de Saúl para ser sacrificados. Saúl lo realiza, son estos acontecimientos misteriosos del Antiguo Testamento, del Mysterium Iniquitatis, del pecado de los hombres que Dios permite, y entonces David no les entrega al hijo de Jonatán, Merifaal, por esta alianza que ha hecho con su padre, con Jonatán, pero les entrega 7 descendientes de David, 2 hermanos de Saúl, 2 hermanos de Saúl y 5 sobrinos, que son, no sabemos si apaleados, o empalados, mejor dicho, o crucificados. El caso es que son expuestos sus cadáveres de un modo espeluznante. David además dice sacrificados ante Yahvé, como si a Yahvé le fueran gratos esos sacrificios que no proceden sino de una venganza. Y David pues tiene este acto de piedad de ir a recuperar los cadáveres y ya aprovecha y saca el cadáver de Saúl, que había sido asesinado antes allí, y el de Jonatán, y se los lleva a la tierra de su padre, de Quis, a Benjamín, para enterrarlos a todos, a estos 7 hombres sacrificados para reparar el crimen de Gabaón, y a Saúl y a Jonatán. Después vienen algunas hazañas de los guerreros de David, que son, ya les he dicho varias veces que este libro está mal conservado, que hay páginas que no se leen bien, que hay muchas contradicciones entre el texto hebreo y el griego. Muchas veces no sabemos exactamente lo que dice el libro, y en detalles que evidentemente no son importantes. Este texto es especialmente difícil porque nos narra las hazañas de algunos de los militares de David, y aquí incurren algunas contradicciones, porque aquí viene a decir, como ya les adelanté en estos días pasados, que a Goliat propiamente no lo ha matado David, sino otro belemita. El libro de las Crónicas dirá que a quien mató es a su hermano. En fin, son estas cosas confusas de las tradiciones orales que no tienen gran importancia. Bien, capítulo 22 me lo salto, porque es una versión del Salmo 18, es un salmo de acción de gracias que reza el rey David y que es casi calcado al Salmo 18. Léanlo, me lo salto porque no se puede, es una acción de gracias. El capítulo 23 son las últimas palabras de David, cantando algunas de sus gestas y las de sus hombres, también me lo salto, les invito a leerlo. Y ahora viene el capítulo 24, que es el que propiamente se hubiera leído mañana si no estuviéramos celebrando en toda la iglesia la presentación del Señor. El capítulo 24 cuenta un hecho un poquito más famoso, que es el censo de David. A mí me resulta especialmente interesante. ¿Por qué? Porque dice, el capítulo 24 empieza diciendo que Dios le sugirió a David que hiciera el censo. Otras versiones dicen que quien se lo sugirió fue Satanás. Realmente vemos por el contexto del texto que no agrada a Dios este censo. Hacer el censo, que es algo que hoy pues vemos que hasta cierto punto es bueno, saber que nuestros gobernantes sepan cuántos somos, qué tenemos, qué opinamos, pero ciertamente es un modo de controlar. Israel, que es un pueblo teocrático, el rey de Israel es Dios, ve mal, los habitantes del mal, que el rey quiere saber sus nombres, es un modo de poseerlos, y sus propiedades. Me parece muy elocuente en el día de hoy en que el Estado cada vez tiene más poder y nos somete de tal manera, ahora con la Agenda 2030, que nos lo quieren controlar todo, que quieren que no tengamos dinero, que quieren saber exactamente qué gastamos, cuánto metemos en la banca, cuánto tenemos. Es un modo de controlarnos y de quitarnos libertad. Bueno, pues fíjense qué antiguo es, 1000 años antes de Cristo, como cuando un rey, David, quiere hacer el censo de un pueblo libre, como es el de Israel, cuyo verdadero rey es Dios, pues cuando a David se le ocurre hacer el censo para saber cuántos soldados puede tener, cuántos jóvenes pueden ir a la guerra,
con cuántos impuestos puede contar, pues esto no le es grato a Dios y Dios le envía a un profeta, a Gad, que le echa en cara haber hecho este censo. Un censo que es exagerado porque nos dice que los cálculos son que hay 7 millones de habitantes, es una barbaridad para aquella época. Los expertos piensan que hubo unos 750.000. Bien, sea lo que sea, a Dios le desagradó este censo, les envía el profeta Gad y aquí hay una cosa muy curiosa. Gad le dice: te ofrezco 3 castigos. David se da cuenta, no como Saúl, se da cuenta de su pecado, él no debería haber hecho un censo, está usurpando el poder de Dios y está quitando libertad a su pueblo y le ofrece 3 castigos. 3 años de hambre, algunas versiones dicen 7, 3 meses de persecución, guerra, o 3 días de peste. Fíjense que son los jinetes del Apocalipsis, la guerra, el hambre, la peste. Y es curioso porque David no elige, pero simplemente dice: lo que no quiero es la guerra, la persecución. Prefiero que me castigue Dios mediante la peste o el hambre antes de que me castigue los hombres. Sabia elección. Y esto nos hace ver que evidentemente pues, hay cosas que se escapan a los hombres y entonces vienen de Dios, como esta pandemia, que indirectamente sabemos que viene de Dios y nosotros la recibimos así y queremos aprender la lección. Lo que no quiere es ser perseguido por los hombres y entonces viene este misterioso castigo, porque es un castigo que debería recibir David, pero lo recibe el pueblo entero. Los pecados de nuestros gobernantes, los pecados del padre de familia, pues los pagan también los hijos, los pagan los súbditos. Así que Dios envía una terrible peste que acaba con 70.000 hombres. Y llega la última parte, y veo que me he portado bien porque he conseguido resumir bien, la última parte de este capítulo 24, y con esto terminamos los libros de Samuel, para hacer una pausa mañana con la presentación de Jesús en el templo y comenzar pasado mañana con el primer libro de los Reyes. Viene propiamente la historia del lugar del templo de Jerusalén. Resulta que David le compra al jebuseo Arauna su era, en lo que luego llamaremos, bueno, lo que se llama Moria, el monte Moria. El monte Moria es donde Melquisedec recibió la ofrenda de Abraham, es donde Abraham realizó o intentó realizar el sacrificio de Isaac. Pues en ese lugar, que ahora es una era, que pertenece a un jebuseo, pues David compra esa era, que es donde luego su hijo va a construir el templo de Jerusalén. Y ahí va a poner un altar en acción de gracias por todo lo que ha recibido. Y será propiamente así, diríamos, la primera piedra del templo de Salomón. Pues aquí nos quedamos con esta historia sagrada, nos vamos dando cuenta de cómo Dios va preparando la venida de su Hijo 1000 años después y nos damos cuenta de que Dios escribe recto con renglones torcidos y que los avatares y los pecados de los hombres Dios va saliendo airoso y va realizando su historia de salvación, que es lo que estamos haciendo. Saborear, meditar, contemplar la historia de la salvación, nuestra propia historia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana si Dios quiere.